La invasión de Ucrania, ordenada por Vladimir Putin, está entrando en una nueva fase que promete ser más mortífera para los civiles del país y su ejército. Occidente espera ataques más fuertes en los próximos días, pues el ejército ruso se esfuerza por acelerar su marcha sobre Kiev. El objetivo principal de Moscú es la conquista de Kiev, la capital ucraniana. El presidente Volodymyr Zelensky ha denunciado bombardeos sobre áreas residenciales y gubernamentales para desatar el pánico, dice, causar bajas civiles y destruir valiosa infraestructura. Esta fase de la guerra podría durar solo unos días, pero algunos analistas piensan que podría prolongarse indefinidamente. Nuestro tema en A Fondo: Ucrania lucha por sobrevivir. ¿Es solo el comienzo de la guerra sucia de Putin? Ese es el tema que debatimos hoy en A Fondo. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Estos son nuestros invitados del día. Los presento. Alexandra Zhitenko es analista internacional, experta en las relaciones entre Rusia y América Latina. Alexandra dice que cabe suponer que el potencial de escalada aún no se ha agotado. Lo importante es asegurar de que no se llegue a una guerra entre Rusia y la OTAN y al mismo tiempo no descuidar por completo la vía diplomática. Gemma Terés es periodista especializada en Europa del Este y Rusia. Según Gemma, este es el comienzo de una oportunidad para resolver de una vez la crisis en Ucrania, que empezó hace más de 8 años, pero por la vía diplomática, no con armas. Amir Valles, periodista y escritor cubano, ha trabajado en diversos medios de América Latina, el Caribe y Europa. También es parte del equipo de DW Noticias. Amir dice que Putin resucita las pretensiones imperiales al estilo clásico ruso, tan elogiado durante la Segunda Guerra Mundial: vencer o morir. Bueno, este es nuestro tema aquí en A Fondo. Espero nos acompañen ustedes también. En YouTube estamos haciendo una encuesta sobre los últimos puntos de esta guerra y los invitamos, por supuesto, a participar allí en nuestro canal de YouTube. A cada segundo, por decirlo, están llegando noticias nuevas de esta guerra en Ucrania. Lo último, el ejército ruso ha tomado el control de Kherson y presiona sobre Kiev y otras ciudades. El ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, dio hace pocas horas una rueda de prensa. Dice que, entre otras cosas, que Rusia va a continuar con la guerra hasta el final. Mi pregunta es, ¿qué podemos esperar? Podríamos comenzar con el único hombre de este panel, de esta mesa redonda, Amir Valles. ¿Qué podemos esperar y cómo está la situación actual? Bueno, lo único que podemos esperar y que queremos esperar es que se sienten a negociar. Ese es lo único que estamos todo el mundo pidiéndole al mundo civilizado occidental, que se siente a negociar y que busque todas las variantes posibles. Porque, como yo decía en mis palabras, lamentablemente Putin ha llegado a un punto en el que ya para él no existe marcha atrás. La única marcha atrás es una negociación sobre la base de sus presupuestos. Y sus presupuestos están muy claros. Es decir, ahí están básicamente todas las cosas que él ha puesto sobre la mesa. Si ustedes cumplen esto, nosotros paramos la guerra y nosotros sencillamente nos retiramos. Eso hace algo muy claro. Hay que sentarse a negociar y quienes tengan que hacerlo, quienes son los responsables de hacerlo, tienen que pensar muy bien qué van a hacer. Bueno, hay dos cosas que deja Amir. La primera es esa, sentarse a negociar, que hoy, por cierto, vuelven otra vez a la mesa de negociaciones rusos y ucranianos, y también, bueno, lo que está ocurriendo en la zona de Ucrania, en la zona de guerra. Alexandra Zhitenko, ¿podríamos prever una arremetida rusa en las últimas horas, o sea, en las próximas horas, perdón? Es posible, sí, que es lo que dicen precisamente los expertos militares, que dicen que Rusia está en proceso de obtener una superioridad aérea y que, bueno, que pueden aumentar los bombardeos de las ciudades ucranianas, que hasta ahora Rusia ha tratado de evitar combates urbanos y tampoco, o sea, no trataba de evitar destrucción masiva. O sea, originalmente eso no era el objetivo. El objetivo original era, digamos, bombardeos precisos de estructuras militares, pero esos objetivos ya cambiaron, dado que Rusia está muy lento, está avanzando el paso muy lento. Entonces, lamentablemente, es posible
que vaya a ocurrir más violencia en los próximos días. Gemma, el presidente ruso Vladimir Putin ha pedido el reconocimiento de la soberanía rusa de Crimea y la desmilitarización y la desnazificación del Estado ucraniano y la promesa además de su estatuto neutro. ¿Este es el objetivo de la guerra? ¿Se puede lograr eso que está pidiendo Vladimir Putin para bajar un poco esa presión? Si se puede lograr o no, tiene que ver en una tabla de negociaciones, como comentan mis compañeros, pero creo que en esta frase está un poco lo que yo comentaba al inicio, ¿no? Que quizá este ataque ruso a Ucrania va a resolver el problema de Ucrania que ya empezó hace años y que precisamente, es decir, la anexión de Crimea fue en el 2014. Y de allí viene todo este malestar de Rusia que no quiere ceder a una Ucrania que se acerque más a la Unión Europea, porque este es el origen del problema. Entonces, realmente una finlandización, ¿no?, que se ha hablado muchas veces, que Ucrania sea neutral, yo creo que puede ser la solución al conflicto, porque por eso no fue gratuito, ¿no?, la llamada desesperada de Zelensky ante el Parlamento Europeo en que pidió el reconocimiento, en la integración, dentro de la Unión Europea de Ucrania, porque él sabe que esto es lo que Putin quiere evitar por todo. ¿Qué significa que Ucrania sea neutral? Neutral significa, es decir, en el 2014 el origen un poco de las protestas de Maidán, del conflicto, luego de la anexión de Crimea, fue el hecho de que Ucrania firmó el pacto de asociación con la Unión Europea, cosa que Putin quería frenar por todo lo alto, porque eso significaba que este país, que había sido de la esfera soviética, se acercaba a la Unión Europea. Y esto para él no entra en su concepción de que, porque para él Ucrania sigue siendo un país que pertenece a la esfera soviética, es como sus primos, sus hermanos. Entonces, por todo lo alto quiere evitar que entre dentro de esta influencia. Esto es un punto. Lo otro es la ingresión en la OTAN. Sería otra muestra más de que Ucrania está perdida para Rusia y de que se está pasando al bando al cual Putin quiere evitar que se pase. Entonces, realmente, si Ucrania es aceptada dentro de la OTAN, creo, cosa que dudo que pase, si Ucrania es aceptada dentro de la Unión Europea, cosa que dudo que pase porque, por ejemplo, los índices de corrupción son altísimos. O sea, está detrás de países como Bosnia, Albania, Panamá. Bueno, aunque el Parlamento Europeo esta semana aceptó esa solicitud, ya que es algo simbólico. Es algo simbólico. Pero el paso, ¿no? Es simbólico. Ahí lo que uno tiene que señalar, Silvia, es, por ejemplo, que es lo que yo creo. Primero, se está negociando, se está intentando negociar y no se ha negociado un alto al fuego, que sería lo más lógico dentro de cualquier estrategia de negociación. Lo primero, negociar un alto al fuego. Y lo segundo, que es la parte que a mí me parece más difícil, es que dentro de las demandas rusas existe esos aspectos que todavía son viables, pero hay otros que no son demostrables según las leyes internacionales. El mismo caso de lo que hemos hablado, Putin está exigiendo la desnazificación. Es decir, ¿qué significa eso? La desnazificación significa la eliminación de todas las fuerzas que tengan una tendencia hacia ese proceso de nazificación. El proceso es que en Ucrania no se puede demostrar legalmente, aunque existen grupos, aunque existen oligarcas que tienden a eso, aunque existen, digamos, un grupo de manifestaciones que sí hablan de la nazificación, no se puede hablar de un proceso de nazificación como ocurrió en Alemania, por ejemplo. Es decir, pero al existir una figura tan complicada desde el punto de vista de la negociación diplomática, eso complica todo lo demás. Claro. Complica, por ejemplo, el caso de la desmilitarización, que sí pudiera ser una vía. Bueno, hay aquí tres puntos que a mí me parecen importantísimos. Obviamente, un alto al fuego, eso es lo que todo el mundo quiere. Ahora, ¿cómo se llega a ese alto al fuego? Esa es una de mis preguntas que me queda de lo que dices. Lo otro, insisto, lo de querer que Ucrania sea neutral. Y yo creo que eso es estos términos del relato difundido por Putin y por su canciller para legitimar esta invasión. Dice, negar la existencia de la nación ucraniana, llamar a los ucranianos fascistas cuando incluso su presidente es judío, y pedirle neutralidad diciendo, ustedes son de nosotros. Alexandra. Es muy contradictorio, exactamente. Es justamente el problema. O sea, los dos lados, los dos bandos están echando leña al fuego todo el tiempo. O sea, Putin, si quiere, por un lado Rusia, si quiere llegar a una solución negociada,
también tiene que bajar sus demandas máximas. Exacto. No puede insistir en esas demandas máximas que ahora son desmilitarización completa, reconocimiento de Crimea como parte de Rusia, autonomía para Donbass, para las repúblicas autónomas. Por una parte, esas demandas, las que provienen de los acuerdos de Minsk, por ejemplo, que dentro de los 8 años pasados no han podido alcanzarse, y es una de las causas, o sea, de la raíz también del conflicto militar que estamos viendo. No se ha podido encontrar una solución, porque no hubo una movida por ninguna de las partes. Además de la cosa también se complicó. Bueno, tú acabas de hablar de los acuerdos de Minsk. Tengo que hacer un alto porque en nuestra encuesta de YouTube, uno de las personas que nos siguen, Camilo Mendoza, dice: acuerdos que se tomen en serio los acuerdos de Minsk, que se cumplan y no como lo que pasó en el 2014 que no se cumplieron. Gemma. Sí, lo que quería añadir es que también esta guerra este conflicto, esta guerra es una guerra de narrativas, ¿no? Entonces ambos bandos están justificando de forma un storytelling, ¿no? Voy a contar mi historia y te justifico por qué estoy. Sí. Y claro, la desnazificación es una palabra exagerada, muy exagerada. Es muy exagerada, es una estrategia de propaganda. Aunque el fenómeno existe. Exacto, pero que está basado en un fenómeno que existe. O sea, hay unos grupúsculos neonazis en Ucrania que se han ido haciendo fuertes en los últimos años, que especialmente en el 2014 durante el Maidán tuvieron un papel muy importante en la batalla que hubo en la plaza de Maidán, y que en parte están dentro de la estructura de gobierno de Zelensky. Es decir, el regimiento de Azov o el partido Svoboda, que están en la Rada, en el Parlamento ucranio, son neonazis. Pero ese sería un argumento para invadir un país, sería un argumento para ir a la guerra. Claro que no, y yo estoy en contra de este conflicto, pero como te cuento, uno tiene que justificar por qué hace las cosas. Entonces, lo que ha hecho el gobierno de Putin es cogerse esta palabra, desnazificación, que por un lado, como te digo, tiene unos ciertos hechos reales que están detrás que lo justifican, y por otro lado no olvidemos que la Armada Roja, la Unión Soviética, fue quien terminó con el Führer, con Hitler, y entonces para la Segunda Guerra Mundial en Rusia juega un papel muy importante en el imaginario colectivo, y en el momento en que Rusia dice vamos a desnazificar, vamos a volver a liberar a un país de los nazis, porque los rusos ven la Segunda Guerra Mundial o el final, el 9 de mayo, para ellos como una victoria, no como una paz, sino es el día de la victoria. Pero al mismo tiempo, él necesita una justificación que el pueblo ruso entienda para que apoye esa guerra. O sea, que hay argumentos es muy curioso porque si uno analiza, por ejemplo, lo que ha pasado en la era Putin, uno se da cuenta de algo muy simple. Putin es un hombre de la KGB, Putin llega al poder y Putin establece para toda la Unión Soviética, o sea, para toda Rusia completa, el mismo sistema de seguridad y de priorización de los poderes militares que existieron en la antigua Unión Soviética. Eso es algo que es muy claro. Lo primero eran los servicios de seguridad que respondían a él. El ejército fue perdiendo y por eso hoy, generalmente, durante mucho tiempo, ese mito de la Rusia vencedora, para la mayoría de las generaciones de los últimos años, los generales que andaban llenos de medallas, veteranos de la guerra, eran gente pasadas de era. Es decir, y eso se fue perdiendo. Pero es muy curioso. En 1997, cuando la OTAN empieza a expandir su frontera por las antiguas repúblicas socialistas, ahí empieza todo, porque Putin entonces reactiva a una figura importantísima del ejército y lo coloca en lugares de visibilidad donde esta persona tenía que enfrentar catástrofe, tenía que hacer, o sea, Chigu, estoy hablando del general Chigu, y de pronto este general llega a ser ministro de defensa y empieza a recuperar eso que decía Gemma. Es decir, de pronto todo lo militar empieza a hacer, pero cuando empieza, justamente como en un proceso, justamente en el momento en el que Rusia se vio de pronto de nuevo amenazada. Es decir, él vio amenazado su integridad y dijo, aquí tengo que recuperar eso que fue lo que ganó. Todo el mundo sabe que en la Segunda Guerra Mundial lo que ganó la guerra fue el valor de los soldados rusos. Es decir, es algo que es importante. Porque voy con un informe. No solo un detalle también para agregar a todo ese discurso de Putin sobre desnazificación, que también en parte hay una ley en Ucrania que prohíbe, en 2019 fue promulgada esa ley que prohíbe el uso de
de la lengua rusa, y el año pasado fue restringida otra vez, prohibiendo el uso de ruso en el servicio público, por ejemplo. Exacto. Entonces es otro argumento que también usa el Putin y sus círculos, el gobierno ruso, para justificar o para explicar porque Ucrania es, según su visión, es un país nazista y por qué hay que liberar Pero si un país, o sea, si te sientes amenazado, si los rusos cada vez están entrando más, si toman Crimea, ¿esto no sería como una respuesta también para la defensa? O sea, eliminamos todo lo que tenga que ver con Rusia dentro de nuestro país. No debería. ¿No? No debería, ¿por qué? Porque justamente es una nación que en el último siglo y tanto se ha ido conformando por las dos. Es decir, de algún modo había que encontrar nuevamente la palabra negociación sobre la mesa. Y por este motivo creo que es muy importante que tenga este estatus neutro, porque es que la sociedad ucraniana tiene este perfil completamente, es decir, hay una parte de la población que se orienta más hacia Rusia, hay una parte de la población que se orienta más hacia la Unión Europea, y es lícito. Claro. Ahora, hay algo que hay que tocar que yo pienso que es importante. Ojo, estamos hablando de un país que siempre se resistió a la égida soviética. Hay que recordar eso. Es decir, Ucrania, cuando triunfa la Primera Guerra Mundial, Ucrania era una nación independiente y es absorbida por Rusia y de un modo que no fue nada, vamos a decir, nada agradable. Hay que recordar que después incluso siguieron resistiendo y que hizo Stalin, metió el Holodomor, 10 millones de personas. Es decir, un lugar donde morían diariamente 20.000 personas de hambre, porque los intentó, porque no quería perder lo que era el granero de Europa, obviamente. Pero estamos hablando de todo esto en una nación con mucho orgullo nacional. Estamos hablando de una nación que no ha querido nunca ser parte de la Unión Soviética porque no se considera una nación del Este, se considera una nación de Europa. Bueno, y ahora está metida dentro de una guerra David contra Goliat. Exacto. Sí, es complicado, ¿no? Ese dilema que hemos tenido durante la Unión Soviética, en los 30 años después de la disolución de la Soviética, pero aún más con más fuerza a partir de 2014. Ese dilema no se ha solucionado. Esa es una fecha importante porque tras la anexión de Crimea en el 2014 por parte del ejército de Putin, la OTAN, la Alianza de los Países Occidentales, amplió sus capacidades militares hacia el este. Ahora la invasión rusa a Ucrania ha dado lugar a una nueva era en la estrategia de defensa de Occidente. Vamos a ver. En años recientes, la OTAN ya ha reorganizado unidades de combate en los países miembros orientales y en Escandinavia, y ha reforzado las maniobras comunes. En las pasadas semanas hubo nuevos incrementos de tropas, y Ucrania recibe armas de diferentes países pese a no pertenecer a la alianza. La última novedad reside en que la Unión Europea, por primera vez en su historia, ha autorizado un fondo de ayuda para apoyar militarmente a Ucrania. Se han dispuesto 500 millones de euros para suministrar armas defensivas, armas potentes también contra blindados. Todo lo posible para reaccionar ante la agresión. Alemania también ha dado un giro de 180 grados en su estrategia y enviará armas a la zona de crisis. Además, el ejército alemán será reforzado en los próximos años a partir de un presupuesto de 100.000 millones de euros. Estados Unidos lleva tiempo pidiendo en balde que la alianza destine un 2% del PIB a gastos de defensa, una petición que ahora se hará realidad, ya en 2022. ¿Estamos ante una nueva carrera armamentística? Bueno, esa es una pregunta que queda en el aire. Gemma, ¿estamos ante una nueva carrera armamentística o estamos ante una nueva estrategia de defensa por parte de Occidente? Yo creo que estamos frente a la oportunidad de que la Unión Europea tome una posición unitaria, cosa que en los últimos años no ha sido capaz de hacer y que también se ha visto afectada por varias crisis. Y en lo que se refiere a Alemania, que es la que ahora mismo realmente ha hecho esta apuesta, ¿no?, por militarización, es un tema pendiente, que llevaba también años en que la Bundeswehr, ¿no?, la Armada alemana, ha estado en el centro de muchas críticas, siempre destacó en los titulares porque había algún tipo de armamento o de vehículo que no funcionaba, etcétera, etcétera. Es decir, era muy poco sexy, ¿no?, lo que es la Bundeswehr. Y finalmente creo que con la guerra en Ucrania han encontrado la posibilidad
de invertir estos cientos de miles de millones en un momento en que la población también lo va a ver bien, ¿no? Va a encontrar la aprobación de la población alemana, que en general no es una población muy militarizada. Claro. Es decir, aquí el servicio militar no es obligatorio. Gemma habló de esa estrategia alemana, pero antes está mi pregunta, queda en el aire y quería también hacértela a ti. ¿Estamos ante una nueva carrera armamentística o eso quedó en el pasado y lo que estamos viendo ahora es una nueva estrategia de defensa de Occidente? De esta guerra quienes más se benefician, eso lo sabemos todos, son la industria armamentista. O sea, eso lo tenemos muy claro. Pero no hay que olvidar que Alemania también es uno de los países que más producción de armas tiene. Es decir, también para Alemania eso es un beneficio económico desde un punto de vista. Lo que habría que analizar en este caso, Silvia, es por qué razón o sea, estamos hablando desde 1997, cuando empezó esa expansión y Rusia empezó a hacer ese cambio hacia la militarización. Rusia empezó a renovar todo su equipamiento técnico. Rusia empezó a armar, empezó a reclutar nueva gente, empezó a crecer como ejército precisamente para prepararse. La Unión Europea y Alemania recibieron la información de que esto estaba sucediendo y no decidieron entonces tomar determinados posicionamientos que a lo mejor, si hubieran existido otro tipo de poderíos dentro de la región, hoy estuviéramos hablando de otra cosa distinta. Porque no es lo mismo Putin enfrentarse a un ejército que no tiene a veces ni ropa de invierno como el ejército alemán, que da vergüenza decir eso públicamente. Es decir, es algo que es muy importante. ¿Por qué razón no lo hizo? Es necesario tener en cuenta que, como bien decía Gemma, el mismo pueblo alemán se ha resistido durante mucho tiempo por razones históricas, por ética, por una responsabilidad histórica bastante grande a no implicarse demasiado en ese tipo de cosas. Pero había una realidad. Claro. Amir, además de enviar armas de Ucrania a Ucrania, ¿en qué cambia ahora la política de seguridad alemana? Bueno, primero las armas que están enviando en estos momentos son armas viejas. Es decir, hay que decir, son armas de la antigua Alemania del Este, ¿no? Sí. O sea, no están mandando nada de eso. Lo que sí es muy interesante, que viene siendo una de las propuestas de algunos de estos halcones de la guerra, es que tanto la Unión Europea como Estados Unidos como la OTAN como Alemania no debería implicarse en una guerra directa con Rusia, sino hacer esto que están haciendo, fomentar determinados apoyos para que Ucrania, el conflicto quede justamente entre esos dos bandos. ¿Y tú crees, Alexandra, que se impliquen aún más los países de la OTAN y, por ejemplo, de la Unión Europea si Ucrania no pertenece a ninguno de estos dos, ni a la Unión Europea ni a la OTAN? ¿Se podrían implicar entonces? Bueno, ahora es justamente lo que se está tratando de evitar. Pero puede llegar a pasar. Por ley no. Por ley no. Por una acción no entendida. Puede pasar, como suele pasar en las guerras, ¿no? Alguien entra en un espacio aéreo, un avión entra en el espacio aéreo de Polonia o al revés, y puede tener como consecuencia una guerra entre Rusia y la OTAN. Por eso hay que tener mucho cuidado. Por una parte, yo entiendo que la decisión de la Unión Europea y también de Alemania de ayudar a Ucrania, por una parte, se debe a que no es posible simplemente estar y observar cómo un país está siendo bombardeado y que está claro que está en una posición, Rusia está en una posición mucho más superior. Por otra parte, es esa sensación de emoción, o sea, de indignación, porque nadie contaba con lo que iba a pasar, es un shock. Y tercer factor es miedo, simplemente. Es miedo que uno no puede defenderse, o sea, que si Putin está, hasta dónde está decidido de ir. Ahora, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar? El problema es la OTAN no lo va a hacer. O sea, hay que dejar claro algo por ahora. Y tanto Estados Unidos como la OTAN lo han dejado claro. Hay un artículo 5 que establece muy claro ese límite. Ese artículo dice que si un país de la OTAN es atacado, los demás están obligados a responder. Claro, pero solamente en esas circunstancias. Pero pasará, como decía Alexandra, entonces, lo que pasa, Alexandra, una casualidad que es lo que habría que evitar. Y por esa razón lo que se está diciendo es que el conflicto sea
entre Rusia y entre Ucrania. Démosle ayuda humanitaria a Ucrania, démosles armas a Ucrania, démosles determinadas cosas y que sean ellos. Pero lo que no se ha pactado, y es lo que nosotros seguimos criticando, es que además de hacer eso, lo que habría que hacer es vamos a negociar un cese al fuego y hablar. El punto de inflexión yo creo que será Kiev. O sea, si toman Kiev o si agarran a Zelensky, ahí es donde van a decir, momento, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Bueno, ya están muy cerca de Kiev, sí, pero no lo tienen, ¿no? Claro. Entonces ahí yo creo que va a ser Gemma, el punto de inflexión. volvamos a lo de Alemania. Primero, ¿te sorprendió esta decisión del gobierno alemán? Y, bueno, desde hace mucho tiempo la OTAN estaba exigiendo a Alemania ese compromiso militar o un compromiso militar más adecuado a su peso en Europa. ¿Qué vamos a esperar o qué podemos esperar ahora de Alemania con toda esa capacidad que tiene y ese envío de armas a Ucrania? Yo lo que espero es que sea capaz de, como comentaba, de unificar un poco más la Unión Europea, es decir, de que fortalezca un poco la Unión, porque ahora mismo tenemos a Scholz como canciller, pero a Annalena Baerbock de los Verdes como ministra de Exteriores, que es ahora mismo la figura que más destaca a nivel internacional dentro del gobierno, que es muy joven. En Alemania tenemos nuevo gobierno desde diciembre, o sea, es un gobierno que tiene 3 meses, después de muchísimos años de Merkel como canciller, una político, por cierto, que echamos de menos ahora mismo, porque personalmente pienso que podría ser una muy buena persona para hablar con Putin en estos momentos, pero eso es un tema aparte. Aunque varios desplantes le hizo Putin a Merkel. Pero tiene... Hay algo también sobre la mesa que es interesantísimo tratar acá, que es lo de las amenazas de la guerra nuclear. El canciller ruso Sergei Lavrov dijo hoy, o mejor dicho, acusó hoy a los países occidentales de considerar una guerra nuclear y negó que este tipo de armas forma parte del plan ruso. Esto lo dijo hoy pasándole, mejor dicho, la bola a Occidente, pero fue Putin el domingo que anunció esa alerta de las fuerzas de disuasión nuclear. O sea, ¿es posible que esta guerra alcance ese nivel, Amir Valle? Yo no creo que alcance ese nivel. O sea, yo creo que todos están, y ni siquiera ellos que están amenazados están dispuestos a hacerlo. Es decir, dentro del mismo ejército ruso no existe suficiente consenso como para hacer algo así todavía. Ahora, lo que sí yo creo que es importante, él está hablando justamente de o sea, vamos a amenazar con armas nucleares, estamos amenazando con armas nucleares, y está pidiendo de pronto que Ucrania elimine sus armas nucleares. Sí. Que además, sin poder demostrar que Ucrania tiene armas nucleares. ¿no? Es decir, estamos hablando... que tiene la técnica para hacerlas. La técnica para hacerlas. Es decir, estamos recurriendo al viejo discurso de alguien que no tiene argumentos y por eso es más difícil un proceso de negociación con alguien así. Claro. Por eso se hace tan difícil. ¿Qué otras alternativas tiene Rusia y la OTAN, o mejor dicho, Estados Unidos y la OTAN para hacerle frente a estas amenazas de la guerra nuclear? Bueno, de escalar verbalmente, desescalar de forma verbal. O sea, y el último discurso de Biden, creo que ahí no hizo bravatas, sino dio un discurso más bien, un discurso centrado en los hechos. Ese es el discurso de la Unión que dio esta semana. Además dice que no va a mandar tropas a dijo, Ucrania. Claro, ¿Le podemos creer? Creo que sí, porque yo tengo la impresión que también el Pentágono entiende perfectamente la amenaza, la entienden todos. Y ayer tenían que tener lugar un lanzamiento de prueba de un misil intercontinental balístico de Estados Unidos que se aplazó justamente para no hacer otra escalada. Entonces Biden dijo que no va a tener, que estaba planeado hace tiempo ya, pero que se aplazó justamente por eso. Bueno, Occidente dice que el gran error de Putin en esta guerra ha sido minimizar la capacidad de respuesta de Ucrania. El presidente ruso esperaba una victoria fácil, tal como ocurrió en el 2014 con la anexión de Crimea, pero esta vez los ucranianos no están dispuestos a entregar su país tan fácilmente. Vamos a escuchar las palabras del presidente Volodymyr Zelensky. Luchamos por nuestros derechos, por nuestra libertad, por nuestra vida. Y ahora luchamos por nuestra supervivencia. Esa es nuestra motivación principal. Pero también luchamos por ser un Estado con equiparación de derechos en Europa.
Bueno, Alexandra, la respuesta de Ucrania a la invasión ha sido muy hábil hasta ahora. Sin embargo, la pregunta que muchos se hacen es ¿hasta cuándo podrán resistir los ucranianos a esta invasión rusa? En realidad nadie lo sabe. Algunos hablan de unas semanas o de unos días. Pero en realidad el ejército ruso sí está avanzando mucho más lento de lo que se esperaba. El ejército ucraniano está luchando mucho mejor de lo que se esperaba, porque están protegiendo, obvio, su soberanía, su territorio, pero no, sobre días o semanas no puedo dar pronósticos. Sí que hay 4 escenarios posibles. Es posible que incluso en caso de una victoria de Rusia habrá una insurgencia ucraniana que puede durar años. O sea, también hay un escenario poco probable, pero es uno de los escenarios muy triste, ¿no? que es victoria de la resistencia ucraniana, pero hasta ahora es en realidad poco probable. Y tercer escenario es victoria de Rusia y una nueva cortina de hierro en Europa. Y cuarto escenario es lo que acabamos de discutir, guerra entre Rusia y la OTAN, que tampoco es probable, pero sería el peor uno de los peores de Pero todos. precisamente ¿Cuál de esos el escenarios hecho, crees tú que es más? precisamente lo que quería comentar, el conflicto en el este de Ucrania ha estado abierto todos estos años. Entonces, yo la posibilidad de que esto siga y siga, pero que salga del foco mediático y que salga del foco internacional, lo veo muy probable. Porque lo que sí que se ha visto durante todos estos años es que Ucrania en realidad se ve desde la OTAN o desde Occidente y desde Rusia como un puntal geoestratégico, pero como país no interesa. Bueno, eso decía un poco Lavrov hoy, hablaba sobre los medios de comunicación en Occidente y hablaba de una manipulación de esos medios de comunicación a favor de Ucrania y en contra de Rusia, y desde este lado del mundo se dice que hay una manipulación también en Rusia. ¿Cuál ha sido la función de los medios de comunicación acá en esta guerra? Pues básica. Como comentaba, es una guerra de narrativas y por eso estamos viendo que ahora, de hecho hoy, ¿no?, que el gobierno de Putin ha limitado el acceso a medios independientes en Rusia, ¿no? Ejo Moskva y Doch, por ejemplo, pero del mismo modo hace unos días la Unión Europea prohibía el trabajo, ¿no?, de medios rusos dentro de la Unión Europea, porque todo el mundo sabe que es eso. O sea, la gente consume medios diferentes y es así como uno entiende la guerra o no. Ahí yo creo que uno tiene que decir algo, es decir, ¿por qué no se bloqueó antes Russia Today? Todo el mundo sabe que ese era un canal de propaganda directa del Kremlin. Eso no habría que hablarlo. Yo creo que es importante eso porque Putin tuvo manifestaciones contra la invasión. Es decir, había un estado de ánimo dentro de Rusia que a él no le convenía. Y obviamente esas personas no van a ver la televisión estatal rusa, ni van a ver Russia Today, van a ver los otros canales que estaban difundiendo la verdad de lo que estaba pasando en Ucrania. El papel de los medios, lamentablemente, en ese caso, sigue el mismo esquema de siempre. De siempre, claro. Solo que estaba enseñada en las redes sociales. Construir las narrativas, fíjate, construir las narrativas, ahora no solamente en los medios establecidos, como tú dices, las redes sociales, pero construir las narrativas a nivel, en este momento es importante a nivel mundial, a nivel universal. Ahí tenemos, por ejemplo, Telesur, diciendo lo mismo que dice Russia Today para América Latina. Es decir, tenemos a Nicaragua, a Cuba, en el mismo caso. Es decir, están justificando la invasión rusa. Bueno, porque los días antes de la invasión, lo que sí que hicieron los medios de Putin fue, creo que fue durante el fin de semana antes del 24, hicieron muchos directos y se hicieron muchos vídeos de población rusa en el este de Ucrania que estaba siendo evacuada porque había una amenaza por parte de Ucrania. Y en medio de esto ha salido un héroe, que es Zelensky, que ha salido Zelensky como un héroe en toda esta, ¿cómo se llama?, narrativa mediática. ¿Quién es Zelensky y
Uno necesita un héroe opinas? y de verdad él siempre ha sido subestimado. Es un actor, ¿sí? Un actor, ¿cómo se dice? Humorista. Humorista, sí. Un actor que es un buen actor. Y se ve, ¿no? Maneja los medios perfectamente. Se le vio en muchas comedias y de hecho, yo de hecho tengo DVD, estoy en mi casa con sus películas. Entonces, cuando él ganó la presidencia, todo el mundo estaba, no lo podía creer, sorprendida. Claro. O sea, por una parte es la muestra de la libertad, de la democracia en la sociedad ucraniana, que cualquiera puede ser presidente, pero por otra parte se decía que era un hombre sin experiencia política, que no tenía una cosa es actuar, presentar un papel de un diputado en una película, otra cosa es ser presidente. Pero en realidad se ha demostrado. Bueno, tengo que pasar al otro informe. Miles de personas han salido ya a las calles en varias ciudades alrededor del mundo para manifestarse contra esta invasión a Ucrania ordenada por Vladimir Putin. Incluso en Rusia se han desarrollado numerosas protestas. Organizaciones de derechos humanos han denunciado que más de 6.000 personas han sido detenidas allí por manifestarse, al tiempo que el Kremlin ha obligado a televisoras y periódicos a eliminar toda información que contenga la palabra guerra. En Rusia, protestar contra la política de Putin y su guerra requiere mucho valor. La policía actúa de manera brutal contra los manifestantes. Aún así, mucha gente sale a la calle, como aquí en San Petersburgo y otras ciudades. La guerra en Ucrania no es nuestra guerra. Es la guerra de nuestros dirigentes, pero no la nuestra. Iniciar esta guerra fue una decisión terrible. Muchos parientes, amigos y maridos morirán para nada. Imágenes y voces parecidas en Moscú. Lamento el sufrimiento en ambos bandos. La economía se recuperará, pero las vidas humanas no. Ya hace años que Rusia reprime sistemáticamente las voces críticas en su país. Se encarcela a opositores y los medios están censurados y uniformados. ¿Crecerá la resistencia contra Putin? Bueno, eso es una buena pregunta, Gemma. ¿Crecerá la resistencia contra Putin? ¿Podríamos prever alguna reacción interna de calado que frene al presidente ruso? Yo creo que de gran envergadura no. Es decir, hasta que la población rusa no tenga nada que comer, o sea, hasta que realmente estén en una situación de mucha emergencia material, dudo que haya grandes revueltas, porque si bien hay mucha oposición, la gente que sale a la calle frente a estas represalias que acabamos de ver son quizá un 25% de la población, a pesar de que en contra de Putin hay muchos más, pero uno ya no se atreve frente a esta realidad. Tengo la sensación que desde el 2011-2012 un poco la población rusa ya ha tirado la toalla y que sabe que el sistema Putin es demasiado complejo y está en demasiadas partes de la sociedad y hay demasiadas represalias. Pero el punto que quería comentar también, sin querer darle la razón a Lavrov, al ministro de Exteriores ruso, sí que es cierto que en Occidente muchos medios están informando sobre esta guerra como la guerra de Rusia y se está generando en ciertos círculos cierta rusofobia que ahí me parece peligroso y que creo que se tiene que puntualizar. Lo hablábamos antes, ¿no? La guerra de Putin, de hecho lo dicen desde allá, desde Rusia. Es la guerra de Putin, no de los rusos. Exacto. Nos queda un poquito tiempo. Amir Valle, no quiero dejar que te vayas sin preguntarte cuál ha sido el posicionamiento de América Latina en esta guerra. Mira, en materia general ha sido bastante positivo en el sentido de que han criticado a la invasión. Algunos otros se han abstenido, pocos. Hay 3 vergonzosos ejemplos, Cuba, Venezuela y Nicaragua, que han apoyado, y no solamente apoyado la invasión, sino justificado la invasión, aunque curiosamente Rusia, Cuba y Nicaragua se abstuvieron ahora en la Organización de Naciones Unidas, ¿no? Yo pienso que eso es algo bien, porque ya se estaba manejando algo muy terrible que era, Silvia, que de pronto que Venezuela, Nicaragua y Cuba apoyaran a Putin, los convertía en una plaza de emplazamiento militar y entonces sencillamente
los ponía frente a Estados Unidos como un problema para la seguridad nacional de Estados Unidos. Es decir, podía pasar con Cuba, con Nicaragua y con Venezuela lo mismo que está pasando ahora con Ucrania, que Estados Unidos puede decir esto tiene un problema para nuestra seguridad nacional. Alexandra, nuevamente llegando a las narrativas, claro, ¿no? Bueno, acabamos de hablar de Nicaragua, de Venezuela, de Cuba, Díaz-Canel, Maduro, Ortega, Putin, Lukashenko. ¿Qué tienen en común todos estos? Alexandra. Bueno, falta del sentido de aceptación para democracia. Autocracias. Son, sí, regímenes bien cerrados, autócratas, y pues básicamente eso. Pero quiero mencionar también el caso de Uruguay, que ayer hubo manifestaciones en frente de la embajada rusa en Uruguay y hoy leí que Uruguay ha quitado a Russia Today del aire. Sí, es el primer país en Latinoamérica que sí. Bueno, estamos, Gemma, para cerrar un poco, entrando en una nueva fase de la guerra. De la Guerra Fría. Yo creo que estamos en una Guerra Fría con todas las letras y todos los números. En una nueva fase de la guerra, como comentábamos, yo creo que tenemos que esperar a ver qué pasa con Kiev y yo creo que a partir de aquí es donde habrá la nueva fase. ¿Es una nueva Guerra Fría o es una nueva guerra completamente distinta? Mira, a la que es una guerra totalmente distinta, pero que entra dentro de los cauces de la Guerra Fría, eso está claro. Lo que pasa es que es un momento en el que yo creo que es el momento de las definiciones, el momento de que la Unión Europea asuma su papel sin esperar lo que haga Estados Unidos primero, que Alemania y Francia asuman el verdadero papel como líderes de la Unión Europea y como cabezas de esta zona. ¿Es una guerra entre la democracia y los autoritarismos del mundo? Es que eso ha existido siempre. Lo que pasa es que ahora lo estamos viendo en el contexto militar. Es algo muy simple, no creo que llegue hasta allá. Pero lo que sí creo que es un momento de definiciones, más que nada. ¿Puedo solo agregar a tu pregunta que me hiciste sobre qué tienen en común esos países? En realidad, lo que tienen en común es que se oponen a la hegemonía, o sea, creen que su misión también es oponerse a la hegemonía de los Estados Unidos en sus respectivas regiones. Pero llevándose por delante a todo el mundo. Sí. ¿O no? Bueno, más o menos. Pero también son muy distintos. Uno no puede responder en una pregunta sobre qué tienen en común. Bueno, te dejo lo que dice Borrell. En una guerra hay que tomar partido. O estás o no estás. Así que piensa esa respuesta para nuestro próximo programa. Con esto terminamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta luego.